Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de uno de los aspectos claves a la hora de crear nuevos hábitos y que a veces nos lleva a entrar en conflicto, en lucha, a aumentar el estrés y la frustración porque no lo estamos consiguiendo o incluso porque acabamos abandonando. Este matiz es muy sutil, pero marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y me refiero a tener en cuenta si ese hábito que estás creando parte de cero, por así decirlo, o parte de la transformación de otro hábito que ya tienes incorporado a tu rutina. Como te decía, la diferencia es sutil. De hecho, a priori podemos no creer que exista grandes diferencias, pero a nivel cerebral, a nivel de nuestro sistema, de ese cambio de patrones de incorporación de nueva información, sí que es diferente. Y es lo que hay que tener en cuenta para poder conseguir ese cambio que quieres. Así que deseo que en el vídeo de hoy encuentres esas ideas o esos puntos claves que te ayuden a crear ese nuevo hábito o ese cambio que tienes en mente, quizás porque lo estás ya haciendo y encuentras esas resistencias y esas luchas y te va a ayudar a comprender de dónde vienen, o porque tienes en mente hacer un cambio próximamente, pues revisa este punto antes de empezar. Como te decía, cuando nosotros queremos incorporar un nuevo hábito, queremos hacer un cambio, es importante dotarnos de varios aspectos. Un buen plan de acción, con acciones que sean sostenibles, que sean eficaces, que estén alineados con tu contexto, con lo que te puedes permitir hacer en estos momentos, una definición de tiempos coherente con esos indicadores de seguimiento y luego contar con esas estrategias y esa red de apoyo que te sostenga y que te ayude a mantener esa motivación y disciplina en el camino. Estas estrategias pueden ser desde estrategias prácticas o desde personas o instrumentos físicos. Aquí va a depender de ese cambio que estés queriendo materializar. Sin embargo, a pesar de que esto es clave para conseguir ese cambio y la creación de ese nuevo hábito, hay otro aspecto, como te decía, que en muchas ocasiones pasamos por alto. Simplemente nos ponemos a fijarnos en estos elementos y empezamos a hacer. Y es justo cuando encontramos esas dificultades en el camino que decimos, oye, espérate, vamos a parar a ver qué es lo que ha pasado. Pues presta atención a esto. Y es tu punto de partida, tu contexto de partida. Como te decía, es importante que revises si ese cambio que quieres hacer, ese nuevo hábito, parte de cero, por así decirlo, o implica la transformación de ciertos patrones que ya tienes adquirido en tu sistema. Y podemos verlo con un ejemplo muy gráfico. Imagínate que tú te vas a construir una casa y has adquirido un terreno. Hay dos tipos de terreno, el terreno pues esté vacío, digamos que esté virgen y que tú empieces la construcción pues desde ahí, o que tú en ese solar ya tengas una edificación previa que primero tengas que quitar para después construir la casa. Como ves, el objetivo final, que es construir la casa, pues es el mismo en los dos terrenos y de hecho habrá muchos puntos en el camino que se solapen o igual fases que coincidan en algún punto. Sin embargo, el punto de partida es distinto. No es lo mismo preparar esos cimientos en un terreno virgen, por así decirlo, a un terreno donde ya existe una edificación. Pues esta misma idea es la que tienes que llevar a la construcción de nuevos hábitos o a la creación de cambios. Tienes que fijarte si ese contexto de partida, tu contexto actual en todos los planos, a nivel mental, emocional, físico y de recursos, es virgen, por así decirlo, como te decía, o ya partes con información previa grabada en tu sistema o de acciones y patrones que ya tienes incorporados en tu rutina y que están muy relacionados con ese objetivo que quieres conseguir. Recuerda que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está programado para la supervivencia y el ahorro de energía. Y cuando nosotros queremos crear un nuevo hábito, queremos hacer un cambio, lo que estamos haciendo es incorporando nueva información a nuestro sistema, a nuestro cerebro. Y este no lo va a recibir igual si esa información, digamos, es primeriza, es virgen, no existe información previa relacionada con esa que viene nueva, a que ya exista información relacionada con patrones adquiridos que ya no están incorporados. Y ojo que esos patrones y esa información puede ser en estos momentos más o menos consciente para ti, pero en cualquier caso va a activar esas resistencias cuando empieces a hacer esos cambios, a incorporar nuevas acciones en tu rutina. Te voy a dejar enlazado en la cajita de descripción el enlace de este vídeo de aquí donde hablábamos de las diferentes fases en el proceso de cambio. Cuando queremos crear un nuevo hábito también estamos haciendo un cambio en nuestra vida y hay una de las fases que son las resistencias, la activación de esas resistencias.
Cuando tú quieres incorporar un nuevo hábito que, digamos, interfiere con alguna información que ya está grabada en tu sistema, lo que va a hacer tu cuerpo es mandarte esas resistencias, esas señales de alerta para que prestes atención a lo que estás haciendo, porque él ya tiene grabada información con respecto a ese tema que tienes entre las manos. Y claro, recuerda, todo lo que le saque de su seguridad, su tranquilidad, de supervivencia y le suponga un sobreesfuerzo, invertir más energía, pues él te va a mandar esas señales de alerta. Esto no significa que no puedas hacer ese cambio, sino todo lo contrario. Es importante que te preguntes en qué punto estás. ¿Esa incorporación de nuevas acciones afecta a algo que ya estás haciendo, información previa, o simplemente partes de cero? Esto te va a ayudar a diseñar esas acciones, a definir esos tiempos, a dotarte de esas estrategias que van a ser efectivas para ti, que te van a ayudar realmente a hacer todo ese cambio y a pasar por todas las etapas de ese cambio, reduciendo esa sensación de frustración, de estrés o a veces de invalidación personal. En ocasiones sentimos lucha porque no sabemos por qué nos está costando tanto. Como te decía, puede ser sencillamente que se estén poniendo en marcha resistencias internas con información que tú ya tienes grabada en tu sistema, y esta información puede ser que a priori no sea muy visible para ti, no seas muy consciente de ella, y va a ser justo ese momento el que te permita profundizar e indagar un poquito más a ver por qué te está costando avanzar. Recuerda que al final cualquier cambio que hagas es un proceso en sí mismo, es un proceso también de autoconocimiento y de reconocimiento de todas esas informaciones, de todos esos patrones o de esas fidelidades que a día de hoy tú tienes, pero en las que a veces pues no somos del todo conscientes hasta que nos suceden pues situaciones como esta. Por eso, lo más importante que quiero que te lleves de este vídeo es que antes de crear ningún hábito, antes de ponerte a la acción, de coger consejos, ideas de otro, te dediques un espacio de reflexión y te preguntes cuál es tu contexto de partida. Ese cambio que estás queriendo hacer, esa creación de un nuevo hábito, ¿es primeriza? ¿Es algo nuevo? ¿Partes de cero? ¿O simplemente partes de la transformación de un hábito que ya tienes? En este segundo caso, quizás tienes que diseñar un plan de acción específico que te ayude a gestionar esa lucha con las resistencias que van a aparecer, porque tu propio organismo, pues de forma natural, te las va a mandar. Pero, como te decía, no significa que no lo puedas conseguir, sino simplemente que tienes que ser consciente de esto. Y una de las cosas que a mí me gusta trabajar en esos momentos y que te puede ayudar es crear un mapa de situación. Este mapa puede ser en forma de esquema, de mapa mental, puede ser en forma de dibujo. Yo, como te digo siempre, cada vez que hagas estos trabajos de reflexión, aprovéchalos también, que sea en ese momento cápsula y de encuentro contigo mismo, y permite también fluir y crear lo que en cada momento te apetezca. Básicamente lo que yo pongo en este mapa es en la parte superior el objetivo que queremos conseguir. Por ejemplo, imagínate que en estos momentos el cambio que tú quieres hacer o el nuevo hábito que quieres incorporar está relacionado con llevar una alimentación más saludable. Pues antes de empezar, digamos que tienes que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, hacer un chequeo como una especie de radar por todos esos hábitos, esas acciones, todas esas ideas, incluso también creencias o emociones que a ti te asaltan cuando piensas en crear hábitos más saludables en el ámbito de la alimentación, o puedes poner también aspectos relacionados con cómo te sientes con algún cambio anterior que hayas tratado de hacer, que conseguiste o que no conseguiste, pero con el objetivo que tienes en mente, ¿no? Este cambio de alimentación. Y luego, por otro lado, cuando ya diseñes tu plan de acción, pues te permitirá ver si esas acciones de tu plan de acción coinciden o están relacionadas con algunas que ya tienes en ese mapa. De esta manera te va a ser también muy fácil identificar en qué aspectos o en qué áreas pueden aparecer esas posibles resistencias. Como te digo siempre, la mente solo entiende aquello que ve, y en muchas ocasiones una cosa es creer que tenemos las cosas claras y otra cosa es verlas gráficamente, verlas concretadas sobre papel, haber hecho esa reflexión. Cuando lo tenemos delante del papel, ese golpe visual nos ayuda a tomar mayor conciencia de cuál es nuestro contexto real de partida. Como te decía, cuando hacemos este mapa, por ejemplo, tú puedes poner que eres una persona que casi no tienes tiempo, que eres muy desorganizado en los horarios y que prácticamente comes cuando puedes, que tienes muchos picos a lo mejor de ansiedad y que a lo mejor en esos picos tiendes a comer más comida dulce, más comida chatarra o más comida salada. Esto al final, como te digo, es algo totalmente personal.
También puedes poner que a lo mejor tú haces la compra al día, no tienes una previsión, sino que según te apetezca vas comprando y que pues en tu despensa pues tienes pues lo que has ido acumulando ahí, pero tampoco haces una revisión del tipo de alimentos, el tipo de nutrientes más bien que tienes en tu despensa. También puedes poner en este mapa pues si trataste de hacer un cambio anterior y qué resistencia encontraste. Por ejemplo, uno de los más comunes es que cuando queremos hacer un cambio de alimentación pues aparece la restricción alimenticia, y la restricción en sí misma no es algo negativo. El punto está en cómo estamos haciendo esa restricción, qué tipo de alimentos estamos restringiendo y sobre todo qué impacto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental tiene la restricción de ese alimento. Entonces ahí me gusta hacer este mapa con esa reflexión, el tiempo que necesitemos antes de hacer algún cambio, porque es cuando vas a detectar realmente si estás creando un nuevo hábito sin interferencias, por así decirlo, o ya tienes una red de interferencias previas que tienes que tener en cuenta para después diseñar esas acciones de una forma más eficiente, más eficaz y más alineado con lo que en estos momentos no solo quieres, sino que te puedes permitir hacer. Y básicamente esto es lo que te quería compartir en el día de hoy. Como ves, es una idea aparentemente muy sutil, pero que realmente marca la diferencia entre que puedas conseguir ese cambio, crear ese nuevo hábito o incrementar esa sensación de lucha, de frustración, de estrés, invalidación e incluso en algunos casos pues acabar abandonando ese cambio, la creación de ese nuevo hábito. Así que deseo de todo corazón que esta idea te sirva para hacer un chequeo en los cambios que estás queriendo hacer ahora mismo, si estás queriendo incorporar algún nuevo hábito. Es importante que prestes atención, como te dije al principio del vídeo, a esa red de apoyo, a esas acciones que estás incorporando, si son sostenibles o no, a ese impacto en tu organismo, el precio que estás dispuesto a pagar, pero sobre todo que tengas en cuenta cuál es tu punto de partida. ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu suelo? ¿Cuál es tu terreno para crear ese nuevo hábito? Esta reflexión previa te va a ayudar a rebajar muchísimo ese estrés, a estar mucho más enfocado y probablemente a conseguir ese cambio que quieres, a crear ese nuevo hábito. Recuerda que tienes en la descripción el enlace al vídeo de las diferentes etapas en un proceso de cambio que te va a ayudar también a entender muchas de esas sensaciones que aparecen en el camino. Yo deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues esa idea diferente para seguir creando pues esos hábitos que quieres o seguir consiguiendo esos cambios que quieres en estos momentos, y te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo y muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.